En Radio Éxodus, tu perfección es nuestro propósito. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Este asunto, pueblo, del Espíritu Santo dado a los hombres hoy en día es de la misma forma como dijo Pedro en los días antiguos. El Espíritu de Dios es dado a los que le obedecen. Y esta es una de las cosas que se tiene que entender bien, porque hoy en día los hombres quebrantan los mandamientos de Dios, sin embargo creen que tienen el Espíritu de Dios. Una cosa a entender, pueblo, que si el Espíritu Santo te es dado para hacer justicia, no te es dado para hacer iniquidad. Por lo tanto, todos los que creen que tienen el Espíritu de Dios y hacen iniquidad están engañados, porque la palabra de Dios es palabra de Dios. Y si la Biblia dice que el Espíritu Santo es dado a quienes lo obedecen, así es. Y tú puedes pensar que lo tienes. Si tú estás desobedeciendo a Dios, no lo tienes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no produce desobediencia. El Espíritu Santo no produce rebeldía. No produce ningún tipo de anarquía. Anarquía es rebelión en contra de Dios, de querer hacer cada uno su propia voluntad. Entonces, es bien importante. Hoy en día hay demasiado pueblo a la forma de vida de los saduceos, de los fariseos, de los escribas, de los herodianos, la gente de los judíos antiguos que estudiaban la ley de Moisés, pero que únicamente tenían religiosidad. Cuando hablamos de religiosidad es que tienen el orden de culto, la práctica de las diferentes doctrinas o credos, pero no es del corazón. Es porque mientras practican esa forma de vida religiosa, también pecan en contra de Dios, y por esta causa no pueden llegar al conocimiento verdadero. Una de las cosas que ha costado trabajo tumbar, pero que en el nombre de Jesús vamos a tumbar, es el asunto de que no se cree que se puede vivir sin pecado en esta tierra, debido a que la mayoría del pueblo hoy en día es un pueblo religioso, un pueblo que cumple con los rudimentos de su religión, de su congregación, doctrinas o credos de su propia organización, y debido a que cumplen con todas esas normas, entonces ya se dan por hecho de que están realmente agradando al Padre. Pero eso no es lo que agrada al Padre, sino la forma de santidad en la vida aplicada, como estaba leyéndote aquí, dar testimonio de esta vida. Estamos hablando de la forma de vida, y te voy a seguir hablando a la forma de vida hasta que tu forma de vida cambie, porque no es que no puedas, no es que sea difícil, no es que no tengas el poder, la sabiduría, la inteligencia para hacer las cosas del Señor, sino aquí el problema es que no estás queriendo, y el problema también es la incredulidad. Son esas dos cosas, el no querer y por otro lado la incredulidad. Por un lado tenemos los que quieren, pero son incrédulos y no creen que puedan lograrlo. Y por otro lado tenemos a los que no quieren y son incrédulos también, pero como no quieren no se esfuerzan en realidad en creer. Yo te he hablado de esta forma de vida nueva, de esta forma de vida donde tú vas caminando buscando al Señor, haciendo obras de justicia. Este no es un asunto nada más de asistencias a la iglesia, de membresías o de ser partícipe o de estar trabajando en la obra. Lo que Dios quiere es obediencia, y el Espíritu Santo está ahí y está dispuesto para todos, pero lo único que Dios quiere ver es a quienes le obedecen, porque el Espíritu Santo no es un juguete. Hoy en día los hombres piensan que tienen el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no produce iniquidad. Hay como una separación, es como una forma de vida donde Dios le da a los hombres la habilidad de abrir los ojos para que estos se aparten del camino malo y obedezcan, y cuando obedecen entonces reciben el Espíritu Santo. Los discípulos, cuando estaban en la tierra, ellos caminaron con Jesús varios días, pero hasta que no se fue el Señor, hasta que no realmente estaban acá concentrados y ya dispuestos para vivir una vida conforme al corazón de Dios, es cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y los llenó con poder para destruir las obras del diablo. Aquí, pueblo, lo que falta es que tú como hijo de Dios te apartes, que tomes decisión y te apartes, que no estés viendo a ver si con los días logras apartarte, que bueno, Señor, ayúdame a apartarme. Estas cosas de ayúdame a apartarme no funcionan, porque tú ya tienes en tus manos el poder para apartarte. Ahora, si tú tienes problemas de incredulidad, te voy a decir, y te lo estaba diciendo ayer,
El Señor te ha dado espíritu de poder. Con el espíritu de poder, tú puedes hacer todas las cosas. No hay nada que tú no puedas hacer con él. Si tú tienes el espíritu de poder en ti, no hay ninguna cosa que tú no puedas hacer. Vivir en santidad no va a ser un problema. Tener pensamientos santos y puros tampoco va a ser el problema. Dominar, controlar, sujetar tu carne y tenerla sujeta para usarla como un instrumento para la gloria de Dios, no va a haber ningún problema. Hablar la verdad no va a ser un problema. O sea, vivir en perfección por medio de Dios no es un problema. Simplemente tienes que entender, pueblo, que tienes que creer lo que Dios te ha dado para que tú puedas hacer lo que Dios te manda. Porque no lo puedes hacer en tu fuerza. El haberlo intentado y haberlo querido hacer en tu propia fuerza es lo que te ha traído bastantes tropiezos y fracasos y desánimo y todo ese tipo de cosas que realmente vienen por causa de la desobediencia. Tienes que aprender a decirle que no al pecado, a pararte. No lo voy a hacer, no más, no voy a pecar en contra de mi Dios. Así como dijo José, Dios me libre de pecar contra mi Señor. O sea, no, pero bien firme con esa decisión, como dijo el Señor, que vuestro sí sea sí y vuestro no, no, para que de esa manera el Espíritu Santo pueda reposar en ti. Recuerda, aquí estamos hablando de el bautismo de fuego. Yo sé que cuando vienes a Dios y te arrepientes y te conviertes, naces de su Espíritu, pero hay otra, el bautismo del Espíritu. Ahí es donde la mayoría es lleno del poder de Dios para hacer y destruir las obras del diablo, en la forma para hacer obras de justicia y destruir las obras del diablo. Para que quede claro, no haya confusiones. Porque el Espíritu Santo en ti, como Pedro, si tú te fijas, los discípulos antes de que Jesús se fuera, ellos hacían uno que otro milagro, no todo el tiempo. Seguían a Jesús y todo eso. Pero el día en que el Señor Jesús se fue, y el después cuando ellos estaban y fueron bautizados por el fuego del Espíritu Santo, entonces de ahí para adelante se empezó a manifestar el poder del Espíritu, tanto en su forma de conducta y tanto en el poder librándolos de las garras del diablo. Por eso es que te había dicho ayer que tú no tienes que tener temor en ninguna manera a los hombres. Tu perfección es nuestro propósito.